defender lo que uno cree a veces les resulta difícil y se la ponen difícil. Hay una publicación que lo primero que hay que buscar es si es una posverdad. Pero es tan importante que hay que correr el riesgo de que lo sea. Todo el mundo sabe que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un buen gobierno y que el segundo fue un desastre. Fue tan desastre que fue lo que dio motivo a que surgiera el liderato de un militar que todo el mundo sabe que era un hombre común, hijo del pueblo venezolano, que llegó al poder, producto de una disolución de los partidos políticos. Una persona que me critica, que a veces, tanto Machi como yo, tenemos que llegar a la conclusión de que realmente el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela, en cierta forma, sacó la cara por América Latina. Pero, mira lo que ha pasado. Cuando el poder cae en manos de personas que no tienen ninguna experiencia de Estado, ni se prepararon para la toma del poder. Dice así, explica el Fondo Monetario Internacional. No, primero dice, Julito, chúpate esa mandarina. Criticándonos a veces algunas posiciones de que le damos oportunidad al embajador de Venezuela de que venga a exponer su criterio. Explica el Fondo Monetario Internacional, FMI, al Banco Mundial, con la intención de hacer una especie de propuesta de préstamo con auxilio económico para Venezuela, para luego plantárselo al gobierno. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando el fondo le dice a Venezuela, no debería estar solicitando préstamos debido a que los principales bancos del mundo, ubicados entre China, Suiza, Bélgica, algunas islas y Panamá, entre otros, existen más de 350 mil millones de dólares. Léase bien, 350 mil millones de dólares depositados nada más y nada menos que a nombre de personas, venezolanos, medio palo, donde existen personas de 24 años venezolanos con fortuna de más de 100 millones, pero que el campeón tiene más de 4.500 millones de dólares. ¿Sabe quién es el campeón? Donde no existe ningún tipo de herencias ni empresas que respalden esas cifras. Pero eso no queda ahí. Hay unos pocos que han comprado bancos pensando que no dejarían evidencias. Ahora bien, según Enríquez, estas cifras sería el mayor desfalco que se ha hecho a un país en la historia de la humanidad. Ni siquiera después de la Segunda Guerra se habría extraído una fortuna como esta. Si no les asombra esta cifra, les comento que esa misma es mayor que las reservas internacionales de la gran mayoría de países productores de petróleo que pertenecen a la OPEP. Se los traduzco de otra manera. Supongamos que se producen 2.500 barriles de petróleo, 2.500.000 barriles de petróleo diariamente. Suponiendo que el precio del barril a $50, los 350.000 millones de dólares representan casi 8 años de producción de petróleo. Esto representa un monto mayor a la suma total de la fortuna de los hombres más ricos del mundo. En el 2016, Forbes publicó
Bill Gates 75.000 millones, Amancio Ortega 67, Warren Buffett 60, Carlos Slim 50.000 millones, Jeff Bezos 45, Mark Zuckerberg 44, en total 342.000 millones. Así los dejo. Lo mejor de todo es que según las leyes bancarias existe manera de repatriar ese dinero, ya que no existe respaldo alguno. Claro, todo dependerá del gobierno nacional. ¿Se dan cuenta el por qué no quieren cambiar de Consejo Nacional Electoral? Se dan cuenta porque tienen que hacer los fraudes en todo proceso de elecciones. Se dan cuenta cómo lo secuestraron nuestra moneda, dejándonos desguarnecidos de toda posibilidad económica. Pues ya vienen también las restricciones electrónicas. Sencillo. Se quiere atornillar en el poder una declaración y declarar a Venezuela una república socialista, que de paso ya está en sus planes macabros. Pronto lo hemos de ver, bajo la mirada atónita e idiotizada de todos nosotros que todavía seguimos creyendo que aquí va a pasar algo. Señores, los únicos que podemos evitar toda esta tragedia que ya tenemos encima somos nosotros, y créanme que ahí ni militares ni ente internacional que venga, la solución es el pueblo unido en contra de los que nos llevan la miseria. Cuando uno oye esto, lo primero que piensa es que no puede ser cierto. Y se habla de son cifras muy elevadas. Es decir, que la corrupción del gobierno de Venezuela ha repatriado una suma mayor que la totalidad de los 10 hombres más ricos del mundo. Sencillamente eso es lo que nos está diciendo. 350.000 millones es más que 346.000 millones. La primera pregunta, ¿es cierto? 8 años de producción petrolera. Ayer un señor explicó muy claramente un proceso que yo confieso que después de oírlo durante 8 o 10 minutos, no entiendo todavía claramente, porque él cogió un billete de $20 y explicó cómo está respaldado históricamente la moneda norteamericana, de el oro al petrodólar, a lo que está pasando ahora con los chinos que están comprando petróleo con su propia moneda, lo que ve en el futuro. Pues entonces pasa al Bitcoin. Todavía yo no entiendo cuál es el respaldo de una moneda digital. Virtual y digital, es decir, que solamente existe en la computadora. Y que de centavos hoy llegó a tener una tasa de cambio de 5.000 Bitcoin por dólar. Sí. Pero no entiendo cómo es que se maneja. Y él decía que Estados Unidos en las condiciones actuales podría emitir la cantidad de papel moneda que le dé la gana y que no pasa nada. Realmente yo creo que por la incidencia que la economía va a tener y que la moneda nos afecta a todos y nos va a afectar a todos como nación y como persona, yo creo que este es un año importante para que los medios se dediquen a educar a la población sobre la verdad. Sobre la verdad. ¿Cuál es la realidad de la moneda? Porque posiblemente existe alguna solución que por razones de que podía producir algún tipo de escándalo,
se está escondiendo. El dólar, el Bitcoin, la libra, el euro, el yen, ¿cuál es el de Japón? El yuan. El yuan. Sí. Yo creo que todas esas cosas nos las deben explicar, porque a eso hay que sumarle aquello que nos dijo una vez Margaret Thatcher, que no tenía sentido seguirle prestando a países pobres para que sus gobiernos se roben el dinero. Hoy aparece que el famoso gobernante africano Robert Mugabe, sus generales habían recibido altas comisiones por compra de armamento. Hoy aparece que el presidente Macri, en apenas 1 o 2 años de gobierno, ya había incrementado la deuda externa de Argentina. Hoy aparece que no lo encuentro, porque mi gran problema es que yo veo la cosa y después no la encuentro. Carlos va a tener que enseñarme cómo guardar cosas. Una comentarista de Costa Rica. Costa Rica y Uruguay, Chile, Costa Rica y Uruguay nos enseñaron que en América Latina podía haber un mejor ejemplo de administración pública y estaban enfilando hacia una democracia económica parecida a Finlandia, a Dinamarca, a Suecia, a Noruega o a Islandia, que son los países casi perfectos. Sin embargo, esa mujer de Costa Rica pintó un panorama que nosotros, el peor país del mundo, nos quedamos cortos frente a la situación de Costa Rica. Matando personas por celulares, estudiantes matando directores de escuela porque le llaman la atención, y cosas que, si no es por el acento de la comentarista, pensaría que estamos oyendo la Z. Si no es por el acento que tenía la muchacha. La característica de lo que dice. Yo creo que tenemos un año por delante en que necesitamos más explicaciones. Entendemos que el presidente de la República tiene necesariamente que ser optimista porque es el último que pierde la esperanza. En su mensaje exhorta a ser optimista para este año. Así es que debe de ser. Sin embargo, nosotros más adelante plantearemos nuestros deseos a cada sector de la población, porque aquí hay muchas cosas que están instaladas, pero no están funcionando. Y como decía, tenemos siempre que mencionar a Balaguer, yo he dejado el tren sobre los rieles, que lo prendan y que lo pongan a funcionar. Y yo creo que algunos sectores, como el mismo Danilo Medina, que ya dijo lo que él pretende hacer en este año, por cierto, un tren, terminarlo. Yo creo que algunas cosas como la seguridad social está instalada, la educación está financiada. Ahora, ¿quiénes van a poner a funcionar esas áreas? El evento que ocurrió ayer en el Estadio Quisqueya nos pone de manifiesto cómo el país se está manejando. En la pasada semana, en una forma increíble, el Estadio Quisqueya fue objeto de un incendio.
Hace 10 años, cuando nosotros teníamos que ver con ese estadio, un amigo electricista, un ingeniero electricista, hizo una revisión en el estadio Quisqueya cuando nosotros hicimos algunas remodelaciones y nos dijo: yo quiero hablar con ustedes. Miren, todos los años el gobierno invierte dinero que nadie revisa. Se gastaron 10, se gastaron 20, remodelaron, porque hay que darle circo al país. El ingeniero Santos Peña nos dijo: pero pintan, a veces cambian los asientos, pero nunca se les ha ocurrido que el sistema eléctrico del Quisqueya está diseñado para una energía que hay que renovarla. Primero, con un menor consumo de los bombillos. Con esos momentos teníamos las torres y las tenemos con los bombillos del 50, o por lo menos con los zócalos del 50, sí, del 55, del cuando año se 55. inauguró. Y nos dijo: un día eso va a coger candela, porque los alambres ya están vencidos. Y le han puesto cosas y cosas adicionales. 50 años. 50 y pico, ¿verdad? 60. Porque 60. Trujillo lo mataron en el 61, pero él tenía ya 5, 10, ¿cuánto? El estadio. Lo que quiero decir es que él nos dijo eso. Nosotros seguimos, inclusive aquí en este país, tenemos que el equipo, uno de los equipos de la capital, es propiedad de un ex ministro de Obras Públicas, porque él entendió que si él invertía ahí, él era liceísta, él tenía que dársele un pedazo del Licey. ¿Cómo lo consiguió? Ese cuento es otro cuento. Aquí cada equipo tiene su historia. Cada equipo tiene su historia. Hasta los que han desaparecido tienen su historia. Volviendo al caso, ayer Pepín, viceministro muy eficiente de Obras Públicas, que se comprometieron a que el juego iba a seguir, vieron la cosa desde el punto de vista práctico. Se quema el palco de prensa, no hay tiempo para meterse ahí a desmantelar una estructura de hierro que tiene 60 y pico de años. Y lo que optaron fue por limpiar y cubrir con un plotter el palco de prensa. Lo cubrieron y mudaron el palco de prensa abajo, delante del palco presidencial, en donde durante las series del Caribe se alojan a la prensa internacional. Miren qué solución se le puso. Y me recordó, cosa que estuvo muy bien, porque esa es una solución para jugar hoy. Ahora, ¿qué me recordó eso? Eso es lo que nosotros estamos haciendo en el país de nosotros. Nosotros estamos tapando los problemas, cubriéndolos, para que no se vean. Cuando Balaguer hizo el monumento al almirante, hizo una cortina alrededor para cubrir la miseria que estaba alrededor de el faro. De modo que esa situación, yo creo que debemos de ponerle un poquito de atención. Tú oyes aquí que cada día se le acerca a todos los que estamos aquí, no solamente a los que hablamos, se le acercan a los camarógrafos, se le acercan al personal, hasta el que está allá afuera cuidando los carros. Tú trabajas ahí, mira, dile que digan algo sobre qué. Yo tengo una pensión de 5,000 pesos o de 3,000 pesos. Y la persona que están pensionando hoy tiene
30,000 pesos en el cargo que yo tenía cuando a mí me pensionaron. Cuando tú oyes eso, tú te das cuenta que realmente hay un presupuesto que no alcanza, pero definitivamente eso no puede seguir así. Nosotros tenemos una petición y nos dicen a cada rato, no es verdad que ustedes con un medio de comunicación no pueden conseguir que a mí me nombren mensajero o lavador de carros del Banco Central de la República. Dice, del Banco Central. Sí, pero ¿por qué? Dice, porque entre un funcionario o empleado del Banco Central de la República o del Banco de Reservas, hay una diferencia abismal con un empleado del Estado que que tenga un seguro subsidiado de SENASA. Sí. Y el mundo no lo hicimos nosotros, pero hay una situación de igualdad que nosotros realmente no sabemos si usted debe de mejorar la situación del que está mal o tratar de que haya un punto medio, porque el que tiene algo tú no se lo puedes quitar. ¿Cómo tú le dices a 10 funcionarios que existen hoy, que ganan más de $10,000 mensuales, que ellos deben de bajarlo a 5,000 para poder compensar el salario? Te van a contestar, pero nosotros nada más somos 10 y los otros 1,000,000. Eso es lo que te van a contestar. Entonces, esas cosas realmente hay que revisarlas. Y este es un año bueno. ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce que este gobierno no está terminando. Este gobierno le quedan 964 días de ejercicio, sin hablar de reelección. 964 días para que vaya al Congreso y le coloque la banda presidencial al que lo va a suceder. En 900 días, si usted se pone como meta el lema del Boy Scout, que es una buena acción diaria todos los días, usted va a tener 965 días para resolver eso. Con un partido que tiene 2 problemas por resolver y tiene tiempo para desdibujar esa imagen que consiste en, primero, corrupción. Usted puede decirme que no la hay, pero la percepción es que la hay, y lo importante es la percepción. Segundo, la división interna persiste, no importa las palabritas. Y tercero, usted no puede basar una gestión de gobierno en comprar la oposición, o por lo menos aliarse a la oposición. Usted tiene que rehacer el camino para hacer algo diferente que le dé permanencia a esto. No podemos seguir como estamos. Vamos a hacer una pausa. Perdón. Espérese, doctor. ¿Qué hacemos con los 30 años de inflación acumulada? ¿Qué hacemos con eso? Yo no sé, yo te dije al principio que nosotros tenemos que tener un año que hablemos de economía, Machi, porque si hay un problema de moneda internacional, nosotros dependemos de una moneda extranjera, y todo lo que es inflación y todo lo que es inflación y todo lo que es cambio y todo lo que es intereses, todo eso es moneda, ¿verdad? La inflación es un efecto económico. Por tanto, este es un año que en la economía nosotros tenemos que pensar seriamente en qué vamos a hacer. Claro. Yo no sé lo que vamos a hacer con 30 años de inflación. Bien, amigos, vamos con la primera efeméride de este año, 2 de enero del 2018. La luna está llena y la Iglesia Católica Romana conmemora a San Basilio,
Abelardo, Argeo, Bernardo, Gregorio, Isidoro y Macario. Felipa no, Macario. Solamente Macario. Señores, nosotros tuvimos muchos años diciendo que aquí teníamos un presidente que antes de hacer las cosas pensaba en la historia. Y lo único que le preocupaba básicamente era cómo lo iba a tratar la historia. Hoy aparecen algunas efemérides que nos hacen recordar que hay que leer la historia para entender algunas cosas. Por ejemplo, el descubrimiento ocurrió el 12 de octubre, pero el 5 de diciembre llegaron a la isla. Y un mes después fue que se fundó la primera ciudad con los restos de una de las naves que se había destruido, Villa Isabela. Otra efemérides, en 1855, unos 11 años después de haberse declarado la independencia, Santa Anna se retiró al Ceibo. Dejó en el Poder Ejecutivo al vicepresidente Manuel de Regla Mota. Se retiró. 1857, 20 años después, no, 57, 12 años después, el Consejo de Ministros presidido por Báez acusó a Santa Anna de ser el responsable de una tentativa de revolución en Neiva y ordenó presentarse en la capital. Ahí fue que se fue para el Ceibo. Un día como hoy, oye esto, ahí tú entiendes por qué el PLD está en el poder. El presidente Báez decide renunciar a la presidencia, 1874, con negociaciones con cónsules extranjeros, el dardo de los partos, y huir del país con la fortuna que adquirió. Balaguer lo que hizo que dejó al PLD. No, nada de huir del país. Eso fue un acto de corrupción con apoyo internacional. El gobernador militar de Estados Unidos en el país dispone la suspensión de las reuniones del Congreso Nacional. En 1951 es inaugurado en Jaina el ingenio Río Jaina por el propio Trujillo. Un día como hoy nacieron Confesor Hernández Felipe, Fausto Smerlin Liriano, Rogelio de la Rosa, Narciso Pérez González, Basilio Antonio Rosario, Narciso Pérez Colón, Grace Reyes López, Vineisi Sánchez y el ingeniero Alexis Pérez, exalcalde de La Vega. Queremos aprovechar este principio de año para decir que estamos a 964 días de la finalización del gobierno actual. Es decir, y repetimos que este no es un gobierno que está terminando, sino prácticamente comenzando. Que tenemos que entender la conducta de muchos dominicanos que van desde la violencia, desde la delincuencia hasta la violencia intrafamiliar, porque un factor importante que decide todas esas cosas es el problema económico. Mucha gente se alocan por cuarto, ¿oíste? Sí. Se alocan literalmente. Generalmente, la fecha de hoy y de esta semana, yo no sé si Carlos lo hizo, ¿subiste al Pico Duarte? No, estuve ¿Cuándo es que eso se hace? No, hay gente que lo hace, hay gente que lo hace en Año Nuevo, pero hay gente que lo hace el Año Nuevo allá. Hay gente que lo hace en vacaciones también. Bueno. Sobre, queremos hacer una sugerencia a la Junta Central Electoral sobre
el asunto de los apellidos, a los niños que han sido abandonados y que carecen de ellos. De usar los apellidos Duarte, Sánchez y Mella, para que uno lo pueda identificar. Podría ser, sí. No. Sobre todo, ¿verdad? No. ¿No te gusta? Imposible. ¿Y por Usted qué? sabe que parezca un ladrón con Juan Pablo Duarte. ¿Qué pasa? No, pero yo vi un ladrón. Ustedes no calculan nada. Había un ladrón que lo metieron preso y tú sabes cuál era el nombre del ladrón, Niño Jesús. Y yo digo, oye, pero tenía. ¿Se llama el Niño Jesús? No, un ladrón. El 23 de un ladrón que nació Niño Jesús. Eso no tiene que ver. Pero, La oiga, culpa la tiene el oficial civil. Mire. Sea que cual lo sea la registró con ese solución, nombre. lo que tienen que tomar en cuenta de que cuando ese niño vaya a caer, si es adoptado posteriormente, que quienes lo adopten tengan la posibilidad de cambiarle el apellido sin mucha burocracia, porque que sea una provisionalidad, o por lo menos para algo que permita sacarle su documento. Hay que colocarle alguna señal a ese apellido que se sepa que no representa ningún familiar que lo lleve. Te estoy diciendo porque... Que le pongan el nombre de la ciudad o del barrio Sí. donde lo encontraron. Pero ese apellido no era Expósito que se le ponía. ¿Cómo siempre. es? Expósito. Ese es el nombre que se le ponía. el En todos nombre los países, a los que muchachos que, son no tienen... se que llaman son Expósito. Expósito, ¿qué significa eso? ¿Qué significa sin Ah, pero padres? mira qué bueno. Y el apellido Expósito, Expósito. el apellido Expósito sí existe como tal. Ajá. Y se le ponen Expósito. Yo creo que es una solución porque te hice el cuento del amigo mío que fue a hacer un trabajo a Asua. Una vez hace muchos años. Sí. Y el papá le dijo, mijo, ¿dónde tú estás trabajando? Dice, en Asua. Dice, ¿y tú te mudaste para allá? Dice, sí, porque el trabajo me lo exige. Dice, mira, yo te voy a decir una cosa, siéntate ahí. Ten cuidado en enamorarte en Asua, porque tengo 2 hijas en Asua que son hermanas tuyas. Sí. Y dice, ay, ¿cómo se llama? Dice, fulano y fulano. Dice, ay, qué bueno que me lo dijiste, yo la estaba enamorando. Sí. Te lo digo porque hay que tener cuidado con ese problema, está pegando a un nombre y apellido y que aleatoriamente. El otro tema es, nos sorprendimos de ver la gran cantidad de dominicanos que por Punta Cana viajaron a Europa en las 2 direcciones. Una gran cantidad de dominicanos viajaron ahora en estas fechas a Europa. También a Nueva York, hoy veo que hay personas que estaban oyendo misa en San Patricio, dominicanos, y en Miami, donde no están yendo a Puerto Rico. Puerto Rico no. El tema de las terreros, de los edificios en zona turística, de las torres, eso es producto de que mucha tierra turística está tomando precios que requieren torres para abaratar las construcciones. Hablábamos con el doctor que en un sitio, por ejemplo, estábamos en Jarabacoa y vimos que 1 metro de tierra vale $50. Ya, ¿verdad? Sí, entonces el doctor dice, oye, pero entonces lo que pasa es que hay una expansión frenada en las inversiones, quizás por el costo de la tierra o porque quizás no toda la tierra tiene el mismo atractivo, el mismo valor también. Todo el mundo la quiere cerca de la costa, entonces yo creo que la solución entonces es construir para arriba. Bueno, esa es una, porque en la costa debe estar más caro que en Jarabacoa. Sí, y hacemos un Dubaicito, doctor, también. Con estos, señores, que para un Dubái se necesita petróleo y árabe, 2 cosas. Mira, me manda una persona que yo hasta le he cogido afecto. Él es como el corrector de estilo de este programa. Y me señala que yo vivo inventando. Y quiero decirle 2 cosas. Coincide con Machi a veces, que me gusta inventando. El tema es que hay 2 elementos que ocurrieron el día primero que yo creo que debe pensar a uno en lo siguiente. Cuando nosotros finalizamos la carrera de medicina, nos exigieron una tesis. La tesis de grado tuvo que ver con algo que no tenía mucha trascendencia y muchos no lo consideraron importante porque era la prueba de tuberculina. Y en las conclusiones que encontramos es que la prueba de tuberculina en República Dominicana
tenían la misma estadística que en toda parte del mundo. Entonces me decían, pero eso no sirve porque bueno, confirmar lo que pasaba en todo el mundo es ya un trabajo. Claro. Bueno, ayer pasó algo que confirma lo que está pasando aquí con los nacimientos. En maternidad, unos médicos curiosos se les ocurrió fijar una cesárea para las 12 en punto, para que esa niña tuviera Esa es la primera del año. la Primer primera nacimiento. de la, y la fijaron para las 12. Independientemente de que eso fue previsto, queremos decir que la madre está en primer año de bachillerato. Es decir, Wow, confirma una situación que vivimos mencionando todos los días, las madres prematuras. Exacto. Quiero que Pero hubo sepa un año que él nació de una haitiana. ¿Fue? no, eso es otra cosa, eso voy para allá. El problema es que esa nació a las 12, se supone que prepararon las cosas para que nazca a las 12, pero una niña que esté en primer año de bachillerato, que déjalo, y Marcela puede hablar de eso, le cambia la vida a un hijo a todo el mundo. Ya esa no es estudiante, esa tiene que dejar todo, y le cambia totalmente la vida. Eso pasó en maternidad y se supone que ese fue el primer nacimiento del 2018. Pero como fue un nacimiento forzado y planeado, porque pudieron haberlo hecho media hora antes Sí. o 2 horas después. A la 1 ocurrió el primer nacimiento normal en Los Minas. ¿Sabéis quién nació? ¿Quién? Un niño de una muchacha haitiana. Haitiana. Exacto. Ay, Dios mío. Entonces son los dos problemas que nosotros tenemos. En los 2 primeros nacimientos nos dio la muestra de la prueba de tuberculina. Claro. ¿Verdad? Claro. ¿Qué hizo? Se confirmó que los grandes problemas son Embarazo la en maternidad adolescente. prematura Adolescente. y el nacimiento excesivo de niños De haitianos extranjeros. en República Dominicana. Los 2 primeros nos dan. Entonces, a mi amigo, que yo no vivo inventando que esas cifras están en esos 2 periódicos. Sí. ¿Verdad? Cookie Córdoba, hoy, como él es un deportista, se lleva mucho de los récords y dice que él está por romper 2 récords. Uno es, él cumplió el 24, 88 años y piensa llegar a los 100. Está como los honrones de Sammy Sosa y de Sí, Maguire. sí. Y que Es un- tiene 67 años con la misma mujer. Oh, Sí. pero, Y que él piensa, ¿verdad? Que cosas que antes eran normales ahora se ven como una hazaña. son 2 récords que está rompiendo Cookie, ¿verdad? Bien. Oye, mire, cuando se murió este que hacía el papel de Moisés en las películas, Charlton Heston, él decía que uno de los títulos que más le gustaba que le pusieran es que era el mejor marido de Hollywood, precisamente por eso, porque estando en una industria donde el divorcio es tan frecuente, él se quedaba con la misma Se mujer. quedaba con la misma mujer. Sí. Vamos a ir a unos mensajes importantes. Queremos desearle a todos los anunciantes que nos han soportado durante toda la vida y durante todo el año. Nuestros mejores deseos de progreso, que vendan mucho, que estén claros de que hay que colocar publicidad donde los consumidores lo escuchan. Sí.